de personalización grabada y no cambia nada. Ya va, déjenme abrir el chat a ver si se me puede ver el chat aquí. Ok. Ya estoy grabando. Ok, entonces, este objetivo bien podría ser una variable, porque la variable podrían ser factores de riesgo en niños que propician un mayor tiempo en pantalla. El trabajo de Dara y de César, para que todos más o menos se ubiquen, es que ellos van a hacer una estrategia comunicacional para informar a los padres de los peligros de que un niño esté mucho tiempo en pantalla. En ese sentido, ellos tienen dos variables. La variable número 1 son los factores de riesgo que propician que un niño pase más tiempo en pantalla, es decir, aquellos elementos que hacen que un niño esté más tiempo en las pantallas, y dos, las consecuencias o peligros de estar mucho tiempo en pantalla. Son dos cosas distintas. Una cosa son los factores que propician que tú estés mucho tiempo conectado, y otra cosa es las consecuencias que tiene el hecho de estar mucho tiempo conectado. Entonces, esos factores de riesgo, el primero es la hiperconexión. Ellos tendrían aquí, eso está faltando en el cuadro, ustedes lo tienen que hacer. Está faltando en el cuadro, pero ellos lo tienen perfectamente definido en su marco teórico. Cuando yo les pido que hagan esto en el cuadro, esto sobre todo es para que para ustedes mismos sea más fácil, ¿no? La dimensión de hiperconexión. Entonces ellos deberían tener una definición de hiperconexión. ¿Qué significa hiperconexión? El acceso. Hiperconexión significa la posibilidad de estar permanentemente conectado en donde quiera que estés. ¿Y cómo yo mido que tú tengas la posibilidad de estar permanentemente conectado en donde quiera que estés? Porque la definición teórica de la variable es esa. La posibilidad de estar totalmente conectado en donde quiera que estés. Quiero que alguno de ustedes hable, porque necesito aquí tener interacción. Liliana. Bien, profe. Ajá, ¿cómo crees tú que yo puedo medir que una persona pueda estar conectada en donde quiera que esté las 24 horas del día? O un niño, para medir si tiene hiperconexión o no. Pero no sé, profe. Ok, contestar a esa pregunta es operacionalizar. Aquí ya está conectada, la estamos viendo en la pantalla. ¿Cuáles son los indicadores? El acceso de los menores a distintos dispositivos móviles. Ellos podrían incluso tener subindicadores que no hicieron cada uno de esos dispositivos móviles. En la medida en la que yo tenga el acceso a mayor cantidad de dispositivos no móviles electrónicos, ¿oíste, César, que hay un error? Son dispositivos electrónicos. En la medida en la que yo tenga acceso a mayor cantidad de dispositivos aquí, y ahí también, pero aquí primero. Ay, perdón, es que no se está viendo. Aquí primero y después aquí. Aquí, profe, en esta. Sí, pero en los indicadores también, tanto en los indicadores como en la pregunta. Ok, en la medida en la que tú tienes mayor acceso a dispositivos electrónicos, tú tendrás más probabilidades de estar hiperconectada, porque si tú puedes tener una computadora y cuando sales a la calle tienes un celular, y cuando estás caminando por tu casa tienes una tablet, y cuando estás en tu tiempo libre realizando ocio lo haces a través de un videojuego, y cuando estás descansando acostado en tu cama lo haces a través de un Smart TV, significa que tú estás permanentemente conectado prácticamente las 20. Y cuando estás trabajando lo haces en una PC, significa que tú estás hiperconectado, porque no estás conectado únicamente en algunos lapsos del día, sino que estás conectado 24 horas porque tienes acceso a una gran cantidad de dispositivos que te lo permiten. Así te olvidaras por un rato del teléfono, pues estás trabajando en una PC. ¿Está eso claro? Me explico, lo que quiero saber si está claro es cómo yo convertí esa idea teórica o esa definición teórica de hiperconexión, que es el hecho de estar conectado las 24 horas, permanentemente conectado a las 24 horas, cómo lo convertí en algo medible. ¿Se entiende? ¿Cómo transformamos la variable teórica en algo medible? Y entonces, ¿cómo lo mido? Midiendo el acceso, en este caso de los menores de edad, a los distintos dispositivos electrónicos. Y entonces le pregunto al niño, ¿tiene acceso a teléfono, PC? Los puede marcar todas. Si el niño tiene acceso a todas, va a tener aquí una puntuación del 5. Todas las preguntas de ellos van entre 1 y 5. En la medida que tienes uno solo, ¿verdad? Tienes acceso a menor cantidad, estás menos hiperconectado, y en la medida que tienes acceso a 2, 3, 4, 5, estás más hiperconectado. Todas las demás preguntas de su escala también van a ir del 1 al 5. Con lo cual, a mayor puntuación, ese niño va a tener mayor cantidad de factores de riesgo, es decir, de factores que propician el que él pase mayor tiempo en pantalla. ¿Hay alguien que tiene abierto un televisor? ¿O es mi misma voz que se escucha de regreso, César? Entonces, muchachos,
Yo me puedo silenciar porque en la sala están hablando y no quiero interrumpir. No, mi amor, no pasa nada, no te silencies. Pero lo que sí quiero es que tus compañeros respondan, porque acabo de hacer un ejemplo claro de operacionalización y no tengo ningún tipo de rapport. Señora Naila, verifique si es el camión que viene con los materiales de construcción que está llegando, porque me están avisando que lo espere. Hijo, ya mi esposo está cerca de la Un minuto, dirección, muchachos. para que estés pendiente, es un camión blanco. Aquí, chévere. Un camión que trae como que harina, algo así. Sí. Perdónenme, pero es que les dije que estoy haciendo una reforma y me están llegando ahorita los materiales Ok, los que no se pueden conectar, esto sí se los digo, para mí es importante que todos ustedes se conecten. Esta clase va a estar grabada. Yo he grabado antes las clases de conexión. Si usted no se conecta hoy, que yo estoy invirtiendo el tiempo en explicarles a todos la operacionalización, déjenme cerrar aquí porque esa llegada a ese camión está generando mucho ruido. Naile, mi amor, ¿me puede cerrar aquella otra ventana también para ver si logro aquí, y la puerta, para ver si logro que no les moleste tanto a los muchachos? Perdón, muchachos. Oigan, esto es importante. Aquí sí, de verdad necesito saber que entiendan, porque luego no puedo repetir esta clase uno a uno con todos ustedes para cada operacionalización, porque ¿cuántas horas son? ¿Me entienden? Entonces necesito que me ayuden un poquito. Una pregunta, ¿hay que hacer eso con cada objetivo? Hay que hacer eso con cada objetivo, no necesariamente, depende de... En realidad, tú deberías... ¿Cuál es tu trabajo? Lo de las representaciones gay en la publicidad. Ok, mi amor. Tú deberías hacer eso con las variables y no con los objetivos. Cuando hacemos investigación, deberíamos tratar de especificar cuáles son nuestras variables. Y lo que deberíamos operacionalizar son las variables. Y una misma operacionalización de una variable puede luego responder a varios objetivos. Ahora bien, también hay la posibilidad de operacionalizar objetivos y también se estila y se hace, y no es que sea incorrecto, sino que más comúnmente en investigación operacionalizamos variables. De hecho, yo les dije que en el caso de ellos es un objetivo, pero que yo personalmente, si fuese mi trabajo de investigación y no el de Dara y César, lo convertiría en variable y lo que estaría operacionalizando sería los factores de riesgo en niños que propician un mayor tiempo en pantalla. La siguiente pregunta o la siguiente dimensión es el ocio. De nuevo, ellos aquí no definieron ocio, pero han debido definirla. Y ocio es el tiempo que las personas dedican a actividades recreativas, ¿ok? Entonces, yo aquí más que ocio pondría tiempo libre, porque cuando tú tienes un tiempo dedicado, yo te llevo al cine, tú estás, o te llevo a jugar béisbol, por ejemplo, tú estás realizando una actividad, o te llevo al parque, a que te montes en los columpios, al parque de la esquina cuando eres un niño, tú estás realizando una actividad recreativa, pero eso no es tiempo disponible que te lleva al ocio, por lo tanto aquí hay una mala definición. Si ocio no está definido, no se entiende con claridad. De nuevo, César y Dara, ¿no? Ocio, aquí debería tener una definición y en lugar de ocio más bien deberíamos decir tiempo libre, no ocupado en ninguna actividad específica. Entonces, el indicador sería tiempo disponible del infante que conlleve al ocio, no, más que al ocio, digamos porque el ocio en sí no es malo. Lo que es malo es el tiempo sin hacer nada, pero es que eso tiene un nombre. César, en la bibliografía que ustedes han leído, por favor, mi amor, el nombre que le dan a ese tiempo libre o disponible. Tiempo perdido, horas muertas, tiempo dedicado a nada. Me imagino. ¿Ah? Procrastinación, me imagino, algo así. No, no es procrastinación, no es el nombre en este caso. Es, ay Dios mío, cuando la ociosidad solo lleva al cansancio. Busquemos una definición de ocio en el diccionario mejor, porque de pronto sí es ocio. Esto es lo que pasa cuando no defines bien, no defines en este cuadro cada una de estas cosas. Yo digo hiperconexión, abajo debería estar la definición teórica de hiperconexión. Yo digo ocio, abajo debería estar la definición teórica de ocio. Cuando no hacemos esas definiciones nos ocurre esto, que es más difícil realizar el trabajo. En el caso de ellos, como yo lo había hecho ya con ellos, porque ellos estaban adelantados y porque además tienen que mandar esto tienen que enviar esto para pedir a un sitio para pedir que les den permiso de encuestar a unos niños de un colegio. Nosotros nos apuramos y yo los ayudé a hacerlo rápidamente para que pudieran enviarles a ellos la definición. Estoy entrando aquí en la RAE para ver el significado de la RAE. Si alguien lo consigue antes que yo, me lo puede decir, por favor. Esas definiciones ustedes deben tenerlas en su teoría. Dara y César, si ustedes la tienen en su teoría, por favor, también pueden decirla.
Ok, aquí tengo ya el diccionario de la Real Academia Española. Ocio, cesación del trabajo por inacción o total omisión de actividad. Tiempo libre de una persona. Ok, ocio entendiéndose como tiempo. Entonces aquí definiendo el ocio como tiempo libre, ¿verdad? Luego la definición, los indicadores deberían ser tiempo disponible del infante no dedicado a ninguna actividad específica, en lugar que conlleve al ocio, no dedicado a ninguna Ajá. actividad específica. Y la definición de ocio es tiempo libre de una persona, que es la definición de la RAE. Igual que la hiperconexión, mi amor, también tienes que ponerla allí. La pueden poner después, no tiene que hacer ahora. Entonces, Ok. el indicador, ¿qué es el indicador? El indicador es lo que me permite tiempo libre de una persona. ¿Cómo yo el tiempo libre de una persona lo convierto en algo medible? Diciendo cuál es el tiempo disponible de la persona no dedicada a ninguna actividad específica en horas. Entonces, el indicador aquí debería ser horas disponibles del infante no dedicadas a ninguna otra actividad, no tiempo. Ya aquí en lugar de tiempo debería decir horas, porque ya el tiempo lo estoy midiendo en horas. Es un indicador que ya existe y está establecido, por eso quizás ellos el tiempo ya está operacionalizado en horas, minutos y segundos. ¿Me explico? Ya sabemos cómo se mide el tiempo. Entonces, por eso, aquí César, donde dice tiempo disponible en indicadores, pon horas disponibles del infante no dedicadas a ninguna actividad específica. Profe, el desglose en los subindicadores en este caso no aplica. No aplicaría. Es que eso es decisión de ustedes, mi amor. Ellos teníamos que hacer la encuesta rápido, porque tenían que mandarla. Entonces ellos podrían desglosar, de hecho en el caso de arriba podrían desglosar en cada uno de los dispositivos, teléfono, PC, Smart TV, videojuego, y en este caso podrían desglosar en horas. Lo que pasa es que como van a tener ítems más largos y más cortos, o su operacionalización va a ser mayor o menor, ellos están haciéndola bastante sencilla en dimensiones o indicadores. Podrían también tener subindicadores. Sería perfectamente válido que tuvieran subindicadores. Pero en este caso no los pusieron y está funcionando la encuesta de esa manera. Digamos que esas son cosas optativas. Cuanto mejor explicada esté tu operacionalización, será más clara para el que la corrija. Si soy yo que la hice contigo, no pasa nada, pero en la época que las tesis tenían jurado, por ejemplo, yo sí les habría dicho pon subindicadores, triple indicadores y defínelo todo. Porque aunque hiperconexión esté definida en la teoría, cuando un profesor va a corregir la tesis, de pronto ni siquiera se la leyó toda, sino que va directamente al marco metodológico y va a leer lo que significa hiperconexión allí. Y se va a dar cuenta de que hay una definición teórica. Ahorita, como no tienen jurados, y si ustedes fueran a hacer un paper en donde todo lo tienen que reducir, porque a mí me parece que su trabajo es publicable, también es mejor que hiperconexión esté definida en el cuadro. ¿Ok? Y que esté lo más desglosado posible. ¿Responde eso a tu pregunta, Mercedes? Vale, ok. Entonces, continúo. Entonces, las horas disponibles ya están operacionalizadas en 5 niveles, porque estamos tratando de tener 5 niveles en todo, y así como arriba fue teléfono, PC, Smart TV, aquí son menos de 2 horas diarias, entre 2 y 4 horas diarias, entre 4 y 6, entre 6 y 8 y más de 8. Entonces, eso sería, se supone que un niño debe estar 8 horas durmiendo. Le quedarían entonces 16 horas disponibles. Se supone que si el niño va a un colegio, que ahorita no estamos yendo y eso es parte del problema, el niño estaría en su colegio entre 6 y 8 horas según el colegio. Se supone que si el niño tiene actividades de esta cátedra que le dan 2 horas más, 3 horas más, al final el niño tendría dedicadas al ocio 2 horas, menos de 2 horas diarias o entre 2 y 4 horas, que más o menos entre 2 y 4 horas, 2, 3 horas, yo considero que sería lo que un niño debería tener dedicado al ocio. Cuando el niño tiene mucho más tiempo dedicado al ocio, como ahora, y tiene 16 horas al día que no hace nada, es más probable que el niño se pase todo el día en un teléfono, en una pantalla. Y eso luego, el pasarse muchas horas en una pantalla, tiene otros peligros, distintos a los peligros que me llevan a pasar más tiempo en pantalla. Es decir, ahora lo que estoy midiendo son los riesgos que hacen que yo esté más tiempo en pantalla. ¿Por qué? ¿Cómo lo estoy operacionalizando? Primera dimensión, hiperconexión. Cuanto más dispositivos tenga yo, es más probable que esté más tiempo en pantalla. Segunda dimensión, ocio. Cuanto más tiempo libre tenga yo, es más probable que esté más tiempo en pantalla. Mi amor, estamos preguntando en promedio. Podríamos haber dicho en días de semana y en fines de semana y haber hecho esa diferenciación y hacerlo así en la encuesta, pero en el caso de ellos, su trabajo principal no es la investigación, sino es el desarrollo de una estrategia comunicacional para concientizar a los niños, a los padres de los niños, de los riesgos que corren los niños pasando mucho tiempo en pantalla. Entonces, digamos que su investigación está más bien simplificada. Si su único trabajo fuese la investigación, quizás yo les habría dicho divídelo entre semana y fines de semana, porque esa es una observación, María Laura, bien pertinente. Bájame, por favor, César, para ver más abajo el siguiente punto de la... Ok, luego, la falta de supervisión. ¿Cuál es el tercer elemento que es un factor de riesgo para que los niños pasen demasiado tiempo en pantalla? Que nadie lo supervise.
Pero ya la supervisión tiene varios indicadores, no uno solo. Hay que definir igualmente falta de supervisión, que sería la posibilidad del niño de estar en dispositivos electrónicos sin que ningún adulto sepa cuándo, cómo, ni cuánto tiempo dedica, ni a qué se dedica, ni cómo lo hace, ni con quién interactúa. Esos 4 factores, que luego constituyen lógicamente la operacionalización, es decir, los indicadores. Entonces ya aquí tengo varios indicadores. El primer indicador, ¿cuál es? La supervisión de los padres con respecto a los dispositivos móviles. Y la pregunta que ellos hacen para medir esa supervisión es ¿en qué medida controla usted el uso de dispositivos móviles que hace su hijo? En ninguna medida o en total medida. Y de nuevo, en ninguna medida vale 1 y en total medida vale 5. Seguimos trabajando con una escala del 1 al 5. Es bueno siempre igualar las escalas, es recomendable. No siempre es posible porque a veces tengo muchas variables cualitativas que no me lo permiten, pero siempre que es posible es lo más recomendable. La siguiente, la supervisión de los padres sobre las redes sociales de sus hijos. ¿Supervisa usted las redes sociales de sus hijos? Si el padre te contesta, nunca, es su privacidad, yo nunca entro y veo su perfil de Instagram ni con quién habla, porque es su privacidad, a siempre, todos los días las reviso. Esto indudablemente tiene mucho que ver con la edad del menor. Y es una cosa relativa, te dirán los padres. En niños en una etapa de primaria, tú tienes que revisarlas. Y en niños en una etapa de bachillerato, en mi opinión, como hasta los 15 años también. Y a veces hasta más arriba. Yo entiendo que llega un punto, se supone que cuando ustedes tienen 18 años son mayores de edad y hacen lo que les dé la gana. Y yo diría, como profesora, que eso es así. Y luego como madre diría, yo no sé, no estoy tan segura. Porque no sé los riesgos que está corriendo mi hijo. En mi caso, cuando mi hijo estábamos en España, y era bastante muchachito, 14, 15 años, a mí el no haber respetado su privacidad y haber visto sus redes me sirvió para identificar cosas que lo ponían en peligro y separarlo de esas cosas. Que todos ustedes igual se van a poner en cosas que los pongan en peligro, bueno, sí, ya lo sé. Pero uno como madre tiene la obligación de estar encima. Y indudablemente la tienes en un niño tan pequeño, porque el niño tan pequeño puede, como ella lo pregunta ahora, estar luego en muchos riesgos, ¿no? Entonces, este es otro factor. La falta de supervisión puede ser falta de supervisión con respecto a los dispositivos móviles. Él tiene su teléfono y lo usa cada vez que le da la gana. Él prende el televisor, lo tiene en su cuarto y se lo usa cada vez que le da la gana. No es lo mismo, el televisor está en un cuarto de ver la televisión y yo le doy unas horas diarias de televisión. El Nintendo, la Play, lo que se usa hoy en día, porque cuando mi hijo era chiquito era todavía el Super Nintendo y luego fue la Play. Yo no sé qué es lo que... La Wii, perdón, fue lo último que tuvieron los míos. Lo que se use ahorita no es lo mismo, yo te la doy y te la doy para que la uses un tiempo diario, tú la tienes en tu cuarto, en tu televisor y estás todo el día ahí instalado jugando Play. No es lo mismo. Entonces, si es así, los niños utilizan los dispositivos no móviles, electrónicos, mi amor, en todas partes, César, tienes que cambiar móviles por electrónicos. El muchacho... Sí. Dispositivos electrónicos tiene acceso permanente las 24 horas del día cuando le da la gana a que tenga ese acceso cuando yo se lo digo. No es lo mismo que él esté libremente en sus redes sociales a que yo se lo digo. Entonces ese sería el siguiente punto de operacionalización. ¿Supervisa usted las redes sociales de su hijo? La siguiente, ¿en qué medida conoce usted a las personas con las que tiene contacto su hijo a través de las redes sociales? Ese sería el tercer indicador. Mi hijo, cuando está en las redes o cuando está en los dispositivos electrónicos, habla con un montón de gente y yo no sé con quién, no los conozco, o yo conozco a toda la gente con la que mi hijo habla. De nuevo, si estás en un niño de primero a sexto grado, tú deberías conocer a toda la gente con la que tu hijo habla. Porque si no la conoces y tu hijo tiene un perfil público en redes sociales, un pederasta, por ejemplo, podría ponerse en contacto con él. Y eso es un peligro. Y, por ejemplo, hoy en día es muy común, tanto con niñas como con niños, que un pederasta que empiece a hablar con ellos como que si fuera otro niño con un perfil disfrazado, un día le diga que le va a mandar dinero, le va a recargar el teléfono, le va a dar dinero para un videojuego de estos que cuestan dinero online o no sé qué, si le enseña una teta a una carajita. O a un muchachito si le enseña el pipí. Y eso pasa en la vida real, muchas veces. Hay una muchachita, por ejemplo, en España, desaparecida desde eso fue un caso famoso hace algunos años, de 12 años que desapareció luego de hablar con un amiguito que hizo por redes sociales que le ofreció encontrarse con ella en un parque cerca de su casa. Y la niña nunca más ha aparecido. Entonces hay que estar claro de los peligros que corren los niños. En Venezuela, en este sentido, hay menos peligros porque los niños están muy encerrados en sus casas, justamente por la inseguridad. Pero en los lugares, y si vives en Venezuela, en un pueblo o en una ciudad del interior, quizás no estés tan encerrado como en Caracas, ¿no? Que es otro detalle. Entonces luego, ya aquí operacionalizamos la primera variable, que son los riesgos a los que esos niños están expuestos. Estamos preguntando a sus padres para medir en qué medida esos niños están expuestos a estos factores de riesgo. Ahora tenemos un segundo objetivo que vamos a operacionalizar, que en este caso es medir el nivel de conocimiento de los padres acerca de los factores de riesgo que impulsan a los niños a pasar más tiempo en pantalla. Es decir, usted sabe que si usted le deja al muchachito los dispositivos móviles 24 horas
a su disposición, él corre el riesgo de estar mayor tiempo en pantalla. Porque si el padre no lo sabe, quizás por eso es que el niño está más tiempo en pantalla. Ya no estamos midiendo, fíjense ustedes, el riesgo que corre el niño, sino si el padre lo sabe o no. ¿Se dan cuenta de que es diferente? Entonces sube, por favor, mi amor, un poquito para ver bien este objetivo de abajo, César. Al revés. Baja. Yo estoy hablando más. Súbeme, baja, allí, en hiperconexión. Déjame allí. Aquí es muy importante que César defina hiperconexión, porque ya no es hiperconexión como el riesgo de estar más tiempo en pantalla, ¿no? Aquí hiperconexión, como es el conocimiento de los padres, debe estar definido como el conocimiento que tiene el padre de que si el niño está hiperconectado, es probable que pase más tiempo en pantalla. Que no es la misma definición que había arriba. ¿Lo estás entendiendo tú mismo, César? Ya, profe, ¿puede repetir que se entrecortó? Ok, los demás están entendiendo, escuchando. Aquí yo no estoy midiendo el riesgo, que aquí yo no estoy midiendo el nivel de riesgo que tiene el niño de estar, al estar más hiperconectado, de pasar más tiempo en pantalla. Lo que estoy midiendo es si el padre sabe que el niño corre más riesgo de estar más tiempo en pantalla si está hiperconectado. Entonces aquí yo tengo que definir esta variable hiperconexión como el nivel de conocimiento que tiene el padre acerca de que la hiperconexión propicia que su hijo pase más tiempo en pantalla. Y el indicador ya no es el acceso de los menores a los distintos dispositivos móviles, sino el nivel de conocimiento que tiene el padre de que el acceso de los menores a distintos dispositivos móviles lo hace estar más hiperconectado. ¿Se entiende lo que acabo de decir? Sí. Escucharlo, tú lo entendiste porque es tu trabajo, César, pero me preocupan los demás. Estamos poniendo esto de ejemplo y necesito que luego de esto cada uno se siente y haga su propia operacionalización y yo corrijo operacionalizaciones ya hechas. No me tenga que sentar desde el principio a decirles cómo operacionalizar. Ese es el objetivo de esto. Así que quiero preguntas. Ay, en mi tema es así, y en mi tema tengo que, o sea, quiero que pregunten y que lo lleven a su trabajo y me puedan ir preguntando. Por favor. Profe, yo sí tengo una pregunta. Ay, qué bueno, mi amor. Me encanta, dila. Mi proyecto o mi trabajo es el de etnocentrismo con el chocolate, Sí. el nivel etnocéntrico. Y por lo menos uno de nuestros objetivos, que pasa a ser una variable, es el nivel etnocéntrico que poseen los venezolanos. Ajá. Pero cuando lo vamos a pasar... Los caraqueños. Exacto, los caraqueños. Y quizás ya eso lo cambiemos de los caraqueños, o sea, vale. Cuando lo vas a Y pasar... cuando lo vamos a pasar los indicadores, no estamos claras en qué indicadores deberíamos de distribuirlo si ya está la escala. Pero es que lo que tú tienes que buscar es la explicación de la escala. Tú buscaste un trabajo en el que aplican la escala. Tú tienes que buscar la lectura del marco teórico de ese trabajo y allí probablemente te van a explicar el significado de cada uno de los ítems de la escala. Ok. Yo te mandé el trabajo de Bárbara. En el trabajo de Bárbara ella también trabajó con una escala que ya estaba hecha. Y ella con la teoría hizo la operacionalización de esa escala. O igual, esa escala ya está hecha y no tienes que operacionalizarla. Das una escala que ya ha sido probada y tú simplemente dices, vamos a usar esta escala que ya fue probada y que tiene... Ay, dame un minuto, mi amor. Perdón. Ay, un favorcito, Naila. Yo no quiero esta arepita. Yo le dije que como estoy malita del estómago, la papita, que me la calienten en el microondas y le ponen igualito margarinita y quesito rallado. Y me la espachurran así un poquito. Muchas gracias, mi amor. Perdóname, mi niña. Ajá, regreso con ustedes. Ok. Entonces, en el caso tuyo, ciertamente, si la escala ya tiene un nivel de confiabilidad que lo tuvo en ese instrumento y ha tenido esos niveles de confiabilidad antes, tú puedes decir que esa es una escala que ya está implementada, que ya existe, que mide el nivel de etnocentrismo, pero sí sería bueno igual que tú identificaras las variables en el marco teórico y que las definieras teóricamente, los indicadores, ¿no? Para luego saber cuando hagas tu explicación, esto se cumple igual, esto se cumple diferente. Pero ya tú tienes una escala que está lista y que además ha sido validada. Luego tú lo que tú tendrías sí que operacionalizar es la preferencia por los chocolates nacionales o importados. Entonces, fíjate que vas a tener que hacer una definición teórica de esa preferencia, una definición teórica de chocolate nacional y una definición teórica de chocolate de barra importado. ¿Te das cuenta? Fíjense, muchachos, ¿cuántos de ustedes, eso también me importaría, han hecho la operacionalización hoy? Porque como la siguiente clase lo que deberíamos es reunir, es hacer operacionalización. Después de esta clase, cada uno de ustedes se puede quedar haciéndola y podemos hacer las citas
para, podemos dividirla en 2 o 3 días a partir de ahora, pues unos el domingo en la mañana, otros el lunes en la noche, así 3 o 4 personas cada día, y los voy viendo a todos, porque lo que sí me interesa es que revisarles cuando tengan un trabajo hecho. Pepe, una pregunta. Pregúntame, mi amor. Para nosotros, por lo menos en lo de la publicidad gay, ¿cómo las representan Bueno, en las publicidades a los gays? ¿No? Una de nuestras variables sería cómo los gays perciben estas publicidades. eso es otro trabajo distinto, y ya esto lo hemos hablado como 5 veces. Tú estás empeñada en hacer 2 tesis en una, y yo no tengo problema con que tú hagas 2 tesis en una, siempre y cuando tú estés consciente, sepas el trabajo que es eso y lo quieras hacer. ¿Cómo lo representan? Tú ves el anuncio y tú ves cómo está representado allí. Cómo yo lo percibo no tiene nada que ver a que yo vea un anuncio y analice un anuncio como algo se muestra. Cómo yo lo percibo es un trabajo distinto. ¿Cuál es el trabajo que tú quieres hacer? Esto lo discutimos en cada reunión que tenemos. Y tú todavía, mi reina bella, no estás clara en ello. ¿Qué es lo que tú quieres hacer? No, es las representaciones de la comunidad LGBT en la publicidad. Entonces, si son las representaciones, como lo que ellos perciban, ahorita te sabe a bola. Así en castellano, ¿sabes? Ok. Literal, no es tu problema. Ellos lo pueden percibir como les dé la gana. Tú lo que quieres ver por ahora es cómo son representados. Es decir, tú vas a agarrar una imagen y vas a analizar una imagen. Tú viendo una imagen puedes saber lo que la gente siente al ver esa imagen. Respóndeme, que es una pregunta que te estoy haciendo. No. Exacto, entonces no te importa cómo la gente lo sienta, porque eso no lo puedes analizar en el trabajo que te estás planteando. Entonces, vamos a ver si ya nos vamos olvidando de esa visión de tu trabajo, a menos que decidas hacer las 2 tesis en una porque te gusta, y vamos a concentrarnos en cómo las representan. Entonces, ya concentrándonos en cómo las representan, tu variable sería la representación de las figuras LGBT, y ya hay unas dimensiones que tienes claras, que son las representaciones de gay, la representación de lesbianas y las representaciones de transexuales. Ya ahí tienes 3 dimensiones claras, porque no es lo mismo un gay que una lesbiana que un transexual. O las representaciones de bisexuales, si también existieran. Claro. Entonces ya ahí tú tienes 4 dimensiones claras. Okay. Y luego en las representaciones de lesbianas, que tienes que definir lo que es una representación de una lesbiana, por tanto, lo que es una lesbiana, luego tienes entonces que pasar a operacionalizarla. Y ya en la teoría tú deberías haber conseguido, por ejemplo, que hay distintos tipos de lesbianas. Entonces tú podrías hablar de que hay una imagen, o que ya se ha visto una imagen de lesbiana tomboy, que aparece como con actitudes masculinas, tomboy. ¿Saben lo que es un tomboy en Estados Unidos? Búsquenlo. Que aparece como con representaciones masculinas, haciendo actividades masculinas, trabaja de mecánica, hace cosas manuales, cosas tradicionalmente asociadas a los hombres. Mientras que también hay otro, digamos, estereotipo de lesbianas, que son las lesbianas lipstick, que entonces son hiper femeninas, súper sexy, van al gimnasio, etcétera. Así como dicen en los gays que hay gays tipo oso, que tienen la barba y son grandotes y muy peludos. ¿Sabes eso? ¿No han leído nunca acerca de ese tipo de representaciones? Sí. Ok, lo mismo lo vas a hacer con las lesbianas, y ahí irías teniendo indicadores, y luego entonces tendrás subindicadores, y entonces dirás que una lesbiana lipstick es muy femenina, utiliza colores femeninos al vestir, tiene el cabello largo, mientras que una lesbiana tomboy tendrá el cabello corto, tendrá actitudes más masculinas, bla, 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 bla. Entonces, luego tendrás que decir que la visión más estereotipada tiende a ver a que todas las lesbianas son tomboy, o son masculinas, o machorras, para decirlo de una forma despectiva. ¿Me explico? Y será eso lo que tienes en la teoría. Si tú eso es lo que vas a observar, muchas gracias, mi niño amado. Ya va, un poquito más de mantequilla o aceite. No, aceite. Ajá, ajá. O cualquier cosa de ese tipo. Y sal, mi amor, que eso no tiene nada de sal. Ajá. Entonces, ¿me estás entendiendo? ¿Cómo irías haciendo el proceso en tu caso? Sí. Ok, entonces eso. Entonces, ahí luego, ¿qué terminaría haciendo después? Que cuando tú veas tu imagen de la representación de esa persona homosexual o de la comunidad LGBT, en publicidad tú vas a poder decir, es mujer, entonces está dentro de las lesbianas. ¿Tiene el cabello largo? Sí, o no. ¿Usa el maquillaje? Sí o no. Y entonces eso va a hacer que lo ubiques en uno o en otro lugar. Y entonces eso te va a permitir hacer tu análisis. Esto es tu investigación, como la de todos los que están haciendo investigación. La operacionalización es lo más importante de su trabajo y es su investigación. Entonces por eso era muy importante que tú conocieras. Entonces nos olvidamos de las encuestas. Mi amor, las encuestas son otro trabajo. Pero, ¿por qué seguimos con esto si lo hemos hablado previamente? Claro, por eso. No, le estoy preguntando para confirmar.
Claro, mi amor, te tienes que olvidar de las encuestas porque tú no quieres hacer eso. O sea, a menos que quieras, yo no tengo problema que hagas las dos cosas. Es ideal hacer las dos cosas. Pero estos TFC no son tesis de un año. Entonces tú todavía no tienes la teoría clara y bien argumentada y bien armada, porque apenas tenemos 2 meses de trabajo. Y ya tienes que estar haciendo la investigación y ya tienes que estar haciendo el análisis de las imágenes. Tú tendrías que haber hecho el análisis de las imágenes, luego de hacer el análisis de las imágenes, hacer la encuesta, ver si lo que percibe la gente se corresponde con tu análisis y entonces hacer un análisis de las dos cosas. Entonces, es un trabajo que en realidad es una sola tesis. Y tú habrás visto muchos trabajos que son así, tienen eso doble, pero es una tesis de grado. Esto es un TFC. Es un trabajo de una envergadura menor, que no tienes el tiempo de hacerlo bien hecho aquí. El semestre pasado tuve muchos estudiantes que hicieron 2 en 1 y lo hicieron muy bien hecho, y yo se los agradezco y me parecieron trabajos excelentes, pero también es verdad que cada vez que hablaba con ellas se ponían a llorar, literalmente, a llorar. Claro. ¡Ay, profe, ya yo no puedo hacer más nada! Bueno, o sea, pero... Entonces ahora, no quiero, mi amor, aquí no hay láminas que montar. Y no tiene sentido montar láminas, Carlos. Ustedes van preguntando y sí, estamos explicando una operacionalización que es la que hizo César, yo la voy a montar, pero ustedes tienen que interactuar. Y en el caso de ustedes, que justamente lo que les falta es esa operacionalización bien hecha, tienes que estar mosca. Y si tú no tienes suficiente, tu compañero sí tiene internet, entonces él tendría que estar aquí. Profe, Ajá, dime, mi amor. ajá, yo tengo, bueno, Pregúntame. Voy a comer, si oye, es mientras una estoy aquí duda con o ustedes, una- porque tengo mucha hambre. el mío es el de la voz femenina, que hemos hablado ya de lo de los comerciales, el Lo tuyo es un experimento y todo experimento. eso. Ajá. En la parte de las dimensiones solo serían mujer y hombre, ¿verdad? Voz ¿O femenina no? y voz masculina. Voz Ok, femenina y voz exacto. masculina. Y luego la voz femenina tendría indicadores, y esos indicadores serían, no sé cuáles son, mi amor, tienes que verlo. Y la voz femenina también tendría sus indicadores. Claro, tú tendrías que trabajar con voces que hablaran a la misma velocidad, que traten cuando hablen, hagan los acentos y las exclamaciones o las interrogaciones en los mismos lugares. ¿Me explico? Exacto, que sean como que totalmente iguales, solo que cambie la voz. Es más, de hecho, si tú pudieras poner a la misma persona a grabar y luego a través, que yo creo que eso hoy en día se puede, ponerla más aguda para que suene femenina y ponerla más grave para que suene masculina, distorsionando esa misma voz, pero que fuese la misma voz, la misma grabación, sería maravilloso. Habría que verlo, porque de hecho, Verlo. con un contacto que tiene Génesis, vamos a poder hacerlo en una radio, pues para que quede bien hechecito. Yo tengo aquí ahorita los obreros que me están haciendo la reforma son trabajadores de radio. Como aquí la gente ahora todo el mundo tiene que tener un segundo trabajo. Sí, pero gracias a Dios ya tenemos aquí un contacto aquí arriba. Vale. Nosotros somos de aquí arriba de Los Teques. Chévere. Es una radio de aquí arriba. No, buenísimo. Yo no les digo que cambien nada de eso. Era para preguntarle si se podía hacer eso que estoy diciéndole. Bueno, pregúntenle a su contacto. No, eso sí, exacto. Habría que preguntar porque eso sí no tengo ni idea. Claro, Pero entonces coordinamos eso y, exacto, le estaba preguntando era lo de los indicadores, a ver si era que yo había entendido bien. Claro, luego lo que tú podrías tener, por ejemplo, es adjetivos que la gente asocia a la voz femenina. Entonces tú podrías preguntar, la voz escuchada en este comercial es, y entonces la gente responder, sensual, dulce, firme, profesional, y entonces ver si algunos de esos adjetivos se asocian más a la voz femenina que a la masculina, aunque estén diciendo lo mismo. Ok. Por ejemplo. Y tendrían que grabar 3 comerciales distintos. Entonces la categoría de producto del comercial también sería otra variable, que podría estar relacionada con que me gustara más o tuviera más credibilidad la voz femenina o la voz masculina. Si es la misma voz que les graba los 3 o los 4 comerciales, sería buenísimo. Y si luego la gente que va a escuchar, lo que van a participar en el experimento, van a la estación de radio y allí les ponen eso en los oídos, es como que tú que tienes un laboratorio, pues tenemos solucionado todo. Claro, exacto. No, ustedes están listas, mi amor. Pero entonces traten de operacionalizar bien, pensar bien cómo lo hacen y que yo les corrija esa operacionalización para que podamos grabar la semana que viene y empezar a realizar el experimento. Exacto. Me encanta su trabajo. Sí, para ir sobre la marcha. Y busquen la anterior, que no sé si fue Jorge o fui yo el que fue tutor de eso, porque en ese momento yo era coordinadora de tesis, entonces yo era tutora de demasiados, porque cada vez que alguien no tenía tutor, entonces yo se los encasquetaba a alguien, pero como en aquel momento éramos coordinadores por cada grupo de tesis, les prestábamos como que mucha más atención, todas las tesis que yo coordinaba, era casi como que si hubiera sido tutora, ¿ves? Ok. Entonces a veces no me acuerdo si la tutora era yo o era alguien más. Ok.
Ok, Está bien, profe, gracias. pero ese es un trabajo bello. Bello, bello, Gracias. bello. Ajá. Está bien, profe, gracias. ¿Nadie más tiene Profe, preguntas? profe, yo sí tengo una pregunta. Ajá, dime. ¿Sabe que con nuestro TFC, que es diferente al Profe, yo. resto? Ok, la que está hablando primero. Yo, profe. Sí, Ok. tú, mi amor, Ruth. Nuestro cuadro de operacionalización sería la clasificación de las investigaciones o tendríamos que hacer algo parecido a lo que hizo César aquí. No, tú no tienes que operacionalizar. Tu cuadro es o sea, la clasificación de las operaciones es tu cuadro. Claro, tienes que definirlas, ¿no? Exacto. ¿Y Cada una las de esas definiría puntos. en un cuadro Pero tu o cuadro de aparte? operacionalización es la clasificación. Ok, profe, pero ¿cómo la definiría? ¿La tendría que definir fuera del cuadro o dentro del cuadro? Como quieras. Dentro Ok, del cuadro es mejor porque aprovechas esos espacios en blanco. ok, O sea, por ejemplo, cuando dices metodología utilizada, defines. Metodología utilizada se refiere a la aproximación metodológica a partir de la cual se realiza esta investigación. Entonces, defines la primera, cuantitativa, tal, cualitativa, tal. Entonces, pero fíjate que la metodología, por ejemplo, puede ser una dimensión. Y esa dimensión puede ser, si es cuantitativa o cualitativa, ¿no? Por su naturaleza o por su aproximación numérica. Luego puedes tener otra dimensión que es o un subindicador de las cuantitativas, que es las herramientas estadísticas utilizadas. Es estadística descriptiva, utiliza nada más estadística de tendencia central, que es todo lo que es descriptivo, en porcentaje y no sé qué, es correlacional, utiliza correlaciones, es un clúster, es un análisis factorial, ese tipo de cosas. ok, ¿Entendiste o te di profe, justo el ejemplo más complicado, Ruth? creo que me dio un ejemplo un poco complicado. Sí, te di el más complicado porque sabes menos de estadística. Dime otra de las clasificaciones tuyas para darte otra. Por ejemplo, estamos clasificando por continente. Ujú. Bien. Y luego